El aire del Cairo olía a arena caliente y a especias viejas. En las calles los vendedores gritaban ofertas mientras el sol caía con un resplandor dorado sobre las piedras antiguas. Entre la multitud, un joven de piel morena y ojos claros avanzaba con paso curioso. Se llamaba David Morales. Tenía 23 años y venía de México, de un pueblo pequeño donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida. Ahora estaba a miles de kilómetros, en una tierra que parecía tan eterna como el polvo que cubría los templos. Había llegado a Egipto para estudiar arquitectura y aprender sobre las construcciones que habían desafiado al tiempo. Le fascinaban las pirámides, los templos y la manera en que cada piedra parecía contar una historia. Pero lo que más lo acompañaba, más que sus libros o su cámara, era una pequeña cruz de plata que colgaba de su cuello. Era un regalo de su madre. «Para que Dios te cuide donde yo no pueda», le había dicho antes de despedirse. Aquella mañana, mientras caminaba hacia la universidad, sintió que las miradas lo seguían. No era extraño ser observado. Era extranjero, con acento y gestos distintos, pero había algo diferente en esas miradas. Algunas eran de simple curiosidad, otras de desaprobación. Un vendedor de frutas le susurró algo en árabe que no entendió del todo, pero el tono bastó para hacerlo sentir incómodo. Intentó ignorarlo. Caminó unos metros más, disfrutando el bullicio del mercado y el canto lejano del muezín que anunciaba la oración. Pero entonces, una mujer cubierta con un velo negro lo miró con una mezcla de miedo y reproche. Bajó la vista, y fue cuando comprendió: su cruz brillaba bajo el sol. Se detuvo un momento. El corazón le dio un salto, pero no por culpa ni vergüenza, sino por duda. ¿De verdad eso podía ser mal visto? En su país la cruz era parte de la vida cotidiana, algo normal, casi invisible. Aquí parecía una provocación. Recordó las palabras del guía turístico el día anterior. Egipto es un país mayoritariamente musulmán, respeta sus costumbres, evita hablar de religión y quizás guarda tus símbolos de fe. David había sonreído entonces, creyendo que era solo una recomendación más, pero ahora comprendía que aquel consejo tenía peso real. Mientras se refugiaba bajo la sombra de una palmera frente a la entrada de la universidad, su mente se debatía. Quitarse la cruz sería una muestra de respeto o una traición a sí mismo. Sentía el metal frío sobre el pecho, como si la pequeña joya hubiera cobrado vida. Respiró hondo, decidió mantenerla, no por rebeldía, sino por convicción. Si debía aprender sobre otras culturas, también quería enseñar la suya con dignidad. En ese instante, escuchó a un grupo de estudiantes egipcios reír entre murmullos, señalándolo. Uno de ellos, con barba corta y túnica clara, se acercó y le dijo en inglés: «No deberías mostrar eso aquí, no todos lo entienden». David lo miró, intentando no sonar desafiante. «No lo muestro para ofender», respondió con calma. «Es solo parte de mí». El joven lo observó unos segundos y se alejó negando con la cabeza. David sintió un escalofrío. Aún así, siguió caminando hacia la biblioteca. Había venido a aprender, y no permitiría que el miedo dictara su conducta. Mientras subía las escaleras del edificio antiguo, un pensamiento lo atravesó. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a defender su fe? Antes de continuar con esta historia real de valor y fe, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final para descubrir cómo un simple símbolo puede cambiar el destino de un hombre. En la penumbra del atardecer, el sol se escondía detrás de las torres minaretes y el murmullo de la ciudad parecía volverse más denso. David se detuvo en la puerta, sin saber que ese día su vida estaba a punto de dar un giro que pondría a prueba no solo su libertad, sino también la esencia de su creencia. El eco de su decisión, seguir usando la cruz, resonó en su mente como un juramento silencioso. A lo lejos, un grupo de policías observaba el movimiento del mercado. Uno de ellos fijó la mirada en el joven extranjero con la pequeña cruz plateada. El aire cambió de peso. El destino ya había comenzado a moverse. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en un silencio pesado.
como si la ciudad se tomara un respiro antes de despertar. Desde la ventana de su pequeño apartamento en Giza, David observaba cómo el sol teñía de oro los edificios y el humo que salía de los puestos callejeros. La llamada a la oración resonaba a lo lejos, un canto que se extendía por los techos y se mezclaba con el murmullo de la vida que comenzaba. Se preparó para ir a la universidad. Guardó sus cuadernos, ajustó la mochila y al mirarse al espejo, vio el reflejo de la cruz colgando sobre su camisa. Dudó unos segundos. El recuerdo de las miradas del día anterior aún lo acompañaba. Aún así, la tomó entre los dedos y susurró una oración breve. Solo quiero aprender, no provocar. Luego la dejó visible. Al salir, el calor ya era intenso, y el aire cargado de polvo hacía que cada respiración pesara. Caminó entre el tráfico caótico, los bocinazos y los gritos de los vendedores. Todo parecía igual, pero algo en su interior había cambiado. Sentía el peso invisible de la diferencia. En la universidad, los pasillos estaban llenos de jóvenes que hablaban árabe, inglés, francés. David se movía con torpeza entre ellos, intentando pasar desapercibido. Se sentó en la parte trasera del aula y abrió su cuaderno, pero notó de inmediato las miradas. Un grupo de estudiantes murmuraba mientras lo observaban. Uno de ellos, un chico delgado con túnica blanca, dijo algo que provocó risas. David fingió no escuchar. Durante la pausa, salió al patio central buscando aire. El sol caía directo sobre las losas de piedra, y el olor a café se mezclaba con el de la tierra caliente. Se apoyó contra una columna, mirando las palmeras que danzaban con el viento. Entonces una voz detrás de él dijo en inglés, «¿Eres cristiano?». Se volvió. Era un joven de rostro amable, de unos 25 años, con una pequeña cruz tatuada en la muñeca. «Sí», respondió David sorprendido. «¿Tú también?». «Soy copto», dijo el muchacho. «Me llamo Yusef». David había oído ese término, pero nunca había conocido a alguien de esa comunidad. Los coptos eran cristianos egipcios, una minoría que existía desde los primeros siglos del cristianismo. Yusef miró a su alrededor antes de continuar. «No todos toleran que llevemos símbolos como el tuyo. Aquí, las cosas son más delicadas de lo que parecen». «Lo noté», admitió David con una sonrisa leve, «pero no imaginé que fuera tan serio». «Lo es», dijo el egipcio bajando la voz. «Algunos de nosotros hemos sido golpeados por menos. No muestres tu cruz si puedes evitarlo». David lo escuchó con atención, sin sentir miedo, sino una mezcla de tristeza y respeto. «¿Y tú?», preguntó. «¿La escondes?». Yusef miró su muñeca y respondió, «No puedo. Está grabada en mi piel». Ambos rieron suavemente, pero en los ojos de Yusef había una sombra. A pesar de la advertencia, David no se sintió ofendido. Comprendía que su nuevo amigo no hablaba por cobardía, sino por experiencia. Pasaron el resto del día conversando entre clases. Yusef le contó sobre su familia, su iglesia escondida entre callejones, las misas en silencio, las oraciones susurradas. Cada palabra abría una ventana a un mundo desconocido. David sentía que la fe, en esos lugares, pesaba más que una piedra, pero también brillaba con una luz más pura. Al despedirse, Yusef lo miró con seriedad. «Solo ten cuidado. Egipto puede parecer tranquilo, pero las diferencias se pagan caro». David asintió. «Gracias por advertirme. No soy valiente, pero tampoco quiero mentirme a mí mismo». Camino a casa, el sol caía y el cielo se pintaba de naranja. La cruz seguía colgando en su pecho, más visible que nunca. La acarició sin darse cuenta, como si buscara fuerza en ella. En el fondo, sabía que algo estaba por suceder. Lo sentía en el aire, en las miradas, en ese silencio que precede a la tormenta. El eco de las palabras de Yusef quedó grabado en su mente. «Aquí, portar una cruz puede costarte más que una multa». Esa noche, mientras escribía en su diario, David pensó en su madre y en su fe. No sabía que, muy pronto, aquella advertencia se convertiría en destino. El calor del mediodía caía como un manto de fuego sobre las calles del Cairo.
El aire vibraba entre los edificios viejos y el ruido de los autos competía con el pregón de los vendedores ambulantes. David caminaba por la avenida Al-Azhar, disfrutando de la vida cotidiana que tanto lo fascinaba. Su cruz brillaba sobre la camisa clara, sin que él se diera cuenta de que aquel pequeño reflejo pronto cambiaría el rumbo de su día. Había quedado de encontrarse con Yusef para almorzar. Mientras esperaba, se detuvo frente a una mezquita imponente. Observaba con respeto cómo los fieles se quitaban los zapatos y se inclinaban sobre las alfombras, admirando la armonía de la arquitectura. No había intención de provocación en su mirada, solo una sincera curiosidad por la devoción ajena. Sin embargo, entre la multitud, un hombre de uniforme observaba con atención. Era el oficial Hassan, un policía corpulento de rostro endurecido por el sol y los años. Su mirada se detuvo en el joven extranjero que sostenía una mochila y llevaba una cruz al descubierto. Se acercó con paso firme. «Tú», dijo en inglés rudimentario, «¿qué haces aquí?» David se giró confundido. «Solo observo. Es un lugar hermoso», respondió con amabilidad. Hassan frunció el ceño. «¿Eres cristiano?» «Sí, señor, soy católico», contestó, sin imaginar el peligro que esa simple afirmación traía consigo. El policía extendió la mano. «Muéstrame tus documentos». David los entregó sin dudar. Hassan los revisó, y su mirada se endureció más. «Eres extranjero. ¿Por qué llevas ese símbolo aquí, frente a la casa de Alá?» «No fue con intención de faltar al respeto», dijo David con el corazón acelerado. «Solo soy un estudiante». «Aquí no puedes mostrar eso», replicó el oficial con voz áspera. «Ven conmigo». David intentó explicarse, pero Hassan lo tomó del brazo. Varias personas comenzaron a mirar. Algunas murmuraban, otras asentían en silencio. Yusef, que llegaba desde el otro extremo de la calle, vio la escena y se detuvo en seco. «David», gritó en inglés. El oficial lo miró con recelo, pero Yusef levantó las manos en señal de calma. «Por favor, él no hizo nada. Solo es un turista». «Entonces aprenderá las reglas», respondió Hassan sin soltar al mexicano. David sintió que el corazón le martillaba el pecho. Miró a su alrededor, buscando una salida o una voz que lo defendiera, pero todos parecían volverse invisibles, tragados por el miedo. El murmullo crecía. Algunas personas filmaban con sus teléfonos. «No quiero problemas», dijo David con voz temblorosa. «Si debo quitarme la cruz, lo haré». Hassan negó con un gesto brusco. «Demasiado tarde. Aquí las palabras no limpian la ofensa». El sonido de las esposas al cerrarse le estremeció los oídos. Por un instante, el bullicio del mercado se apagó. Solo quedó el eco metálico de la injusticia. Yusef se acercó desesperado. «Por favor, déjelo ir. Yo puedo hablar con el jefe de seguridad». «Aléjate», ordenó Hassan, «o vendrás tú también». El joven copto retrocedió, impotente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sabía que intervenir solo empeoraría las cosas. Mientras David era llevado hacia la patrulla, el polvo del camino se mezclaba con el sudor de su frente y el temor que crecía en su pecho. Dentro del vehículo, el silencio pesaba más que el calor. David miró por la ventana mientras la ciudad pasaba a toda velocidad. Mezquitas, mercados, palmeras, rostros indiferentes. No entendía cómo un simple símbolo podía despertar tanto rechazo. «No soy un criminal», murmuró. El oficial no respondió. Al llegar a la comisaría, lo empujaron hacia una sala estrecha. El olor a humedad y cigarro impregnaba el aire. Un hombre con uniforme oscuro le ordenó vaciar sus bolsillos. Le quitaron la cruz con brusquedad. David la miró desaparecer en una bandeja metálica, como si le arrancaran una parte de sí mismo. «Esperarás hasta que decidamos qué hacer contigo», dijo el guardia. Lo encerraron en una celda pequeña. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en árabe, nombres y fechas talladas con desesperación. David se sentó en el suelo, apoyando la cabeza en las rodillas. Respiró profundo. Intentó orar, pero las palabras no salían. Solo una frase se formó en su mente.
Dios, dame fuerza para entender. Fuera, Yusef corría entre los callejones buscando ayuda. No sabía a quién acudir, pero tenía claro que no dejaría a su amigo solo. Dentro, en el silencio de la celda, David levantó la mirada hacia la diminuta ventana por donde entraba un rayo de luz. No sabía que esa luz sería lo último que vería del mundo libre por un largo tiempo. El sonido metálico de la puerta al cerrarse hizo eco en la celda. David llevaba horas sentado sin saber si era de día o de noche. El aire era espeso, húmedo, cargado del olor agrio de sudor y polvo. Escuchaba pasos en el pasillo, voces que discutían en árabe y el golpeteo de una llave girando una y otra vez. El miedo comenzaba a mezclarse con el cansancio, pero dentro de él había algo que seguía firme. Una calma extraña, como si su fe le recordara que no estaba completamente solo. De pronto, un guardia abrió la puerta y lo señaló con un gesto brusco. «Ven». David se levantó despacio. Su cuerpo dolía, pero su mirada permanecía serena. Lo llevaron por un corredor largo, donde el sonido de los pasos parecía arrastrar el peso de una sentencia. Entraron en una sala de paredes blancas, con una mesa metálica en el centro y una silla frente a otra. Al fondo, un hombre de bigote recortado y mirada severa revisaba unos documentos. «Siéntate», ordenó sin levantar la vista. David obedeció. Reconoció al mismo oficial que lo había detenido. Hassan. Su voz era fría, pero sus ojos revelaban una lucha interior. «Eres mexicano, ¿verdad?», preguntó. «Sí, señor. Estoy aquí por mis estudios». «¿Y estudias qué?». «Arquitectura». Hassan dejó caer los papeles sobre la mesa. «¿Y por qué viniste a pararte frente a una mezquita mostrando una cruz? ¿Querías provocar?». David lo miró fijamente. «No, señor. Solo pasaba por allí. No sabía que era una falta. En mi país, llevar una cruz no es algo que ofenda». El oficial soltó una risa corta, sin alegría. «No estás en tu país. Aquí las cosas son distintas». El silencio se alargó. David sintió que el aire se volvía más pesado. «No vine a desafiar a nadie», dijo con voz baja pero firme. «Solo soy creyente. No intento convencer a nadie de mi fe». Hassan entrecerró los ojos. «¿Y qué te enseña tu fe?». «Que debo amar incluso a quien no me entiende», respondió David sin titubear. Por un instante la dureza del oficial pareció quebrarse. Había en esa respuesta algo que no esperaba. Tomó asiento frente a él. «¿Sabes? Aquí hay quienes han muerto por menos», dijo casi en susurro. «La religión divide a los hombres más que las fronteras». «Solo si dejamos que el miedo gobierne», contestó David. «No vine a dividir, vine a aprender». El oficial lo observó en silencio. Había en ese joven una calma que lo desconcertaba. Parecía no odiar, no acusar, solo comprender. «¿No te da miedo estar aquí?», preguntó finalmente. David respiró hondo. «Sí, pero el miedo no cambia lo que soy». Hassan se recargó en la silla, pensativo. Durante un momento el ruido de la calle filtrándose por una pequeña ventana fue lo único que se escuchó. Finalmente el hombre se levantó y caminó hacia la puerta. «No puedo liberarte sin una orden. Habrá un informe. Hasta entonces te quedarás aquí». David asintió. «Lo entiendo». El oficial dudó un segundo antes de salir. «Reza a tu Dios, si eso te da paz. Pero aquí, las oraciones no cambian las leyes». Cuando se quedó solo, David apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. No sabía si llorar o mantenerse firme. En su interior, una voz suave le recordaba que incluso las pruebas más duras eran oportunidades para demostrar la fe, no con palabras, sino con la serenidad que nace del amor verdadero. Pasaron las horas. Desde su rincón, escuchó a otros prisioneros discutir, algunos llorar. Uno de ellos, un anciano con barba gris, se acercó a los barrotes. «Te vi entrar», le dijo en inglés entrecortado. «¿Por qué te arrestaron?» «Por llevar una cruz». El hombre soltó una risa triste. «Entonces eres uno de los nuestros. Aquí la fe cuesta caro, pero vale más que el miedo».
David sonrió débilmente. Eso intento creer. El anciano le extendió una mano a través de los barrotes. No estás solo, hijo. Ni en esta celda, ni en el mundo. David apretó su mano. A través del contacto, sintió un calor profundo, humano, que le devolvió algo de fuerza. No sabía qué destino le esperaba, pero tenía claro que su batalla no era contra los hombres, sino contra el miedo que buscaba apagar la luz que llevaba dentro. El sonido del motor retumbaba en los oídos de David mientras el vehículo avanzaba por la carretera polvorienta que se extendía hacia las afueras del Cairo. La luz del sol caía a plomo sobre el asfalto y el aire caliente se colaba por las rendijas, quemando la piel. 2 guardias lo acompañaban en silencio. Uno de ellos dormitaba con el fusil apoyado entre las piernas. El otro observaba el horizonte, indiferente. David mantenía la vista fija en el paisaje, dunas infinitas, campos secos, un cielo sin nubes. No sabía a dónde lo llevaban, pero intuía que sería lejos de todo lo que conocía. Cuando el vehículo se detuvo, un guardia abrió la puerta y le indicó que bajara. Frente a él se alzaba una construcción vieja, de muros gruesos y ventanas pequeñas, una prisión en medio del desierto. El viento levantaba remolinos de polvo y un olor a tierra caliente impregnaba el aire. David tragó saliva y avanzó. Dentro, lo registraron y lo condujeron a una celda compartida. Allí había 3 hombres, uno joven, otro de mediana edad y un anciano de rostro delgado y mirada profunda. Todos lo observaron en silencio. El anciano fue el primero en hablar. ¿Eres el nuevo?, preguntó en inglés quebrado. Sí, respondió David. Me arrestaron por llevar una cruz. El hombre asintió despacio, como si esa historia le resultara familiar. Entonces estás entre hermanos. David se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Sentía el cuerpo agotado, pero su mente seguía alerta. El anciano se presentó como Samuel, y los otros 2, Rami y Farid, eran trabajadores cristianos detenidos tras una protesta. No había odio en sus voces, solo resignación. Aquí, dijo Samuel, aprendemos a rezar sin palabras. ¿Por miedo?, preguntó David. Por sabiduría. Las paredes escuchan. Durante el día el calor era insoportable. El aire no circulaba y el sudor les pegaba la ropa al cuerpo. Por la noche, el frío era tan intenso que dolía en los huesos. David trataba de dormir, pero las pesadillas lo despertaban. Imágenes de su madre, de Yusef gritando su nombre, de la cruz desapareciendo en una bandeja metálica. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, se levantó y se acercó a la pequeña ventana enrejada. Afuera, el desierto se extendía bajo la luz de la luna. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Entonces, Samuel habló desde la oscuridad. ¿Sabes por qué la luna brilla tanto aquí? No, respondió David sin girarse, porque no hay nada que la oculte. En la soledad del desierto, todo se muestra como es, incluso el alma. David pensó en esas palabras. Sentía dentro de sí un conflicto que no entendía, rabia por la injusticia, miedo por el futuro, pero también una extraña serenidad. ¿Alguna vez tuviste dudas, Samuel? El anciano suspiró. Cada día. La fe no elimina el miedo, hijo, solo te enseña a no rendirte ante él. Los otros 2 presos despertaron poco a poco. Se sentaron alrededor de David. No había Biblia, ni velas, ni altar. Solo ellos y el silencio. Samuel comenzó a recitar una oración antigua, casi un susurro, y los demás lo siguieron. David cerró los ojos. No entendía todas las palabras, pero el tono, lleno de esperanza, lo envolvía. Sintió el suelo frío bajo las rodillas, el aire seco en los labios y una sensación nueva, la de pertenecer. Comprendió que la fe no se mide en templos, sino en la fuerza de resistir cuando todo parece perdido. Cuando terminaron, Samuel colocó una mano sobre su hombro. «Dios no te trajo aquí para castigarte», dijo. «Tal vez viniste a recordarnos que aún hay quienes creen sin miedo». David lo miró sorprendido. No sabía cómo responder.
Afuera el viento soplaba fuerte y las dunas se movían como olas doradas bajo la luna. El silencio regresó, pero ya no era opresivo, era sagrado. Esa noche, David se durmió por fin. Soñó con su pueblo en México, con el sonido de las campanas, con su madre sonriendo, y aunque estaba encerrado, se sintió libre por dentro. Al despertar, el amanecer pintaba el desierto de rojo y oro. Una nueva jornada comenzaba, y con ella el presentimiento de que algo más grande estaba por suceder. El sol del desierto caía sin piedad sobre los muros de la prisión. El aire se volvía tan denso que parecía un velo ardiente entre el cielo y la tierra. Dentro, los presos soportaban el calor en silencio. David, acostumbrado al clima seco de su pueblo en México, sentía que este calor tenía algo distinto. No solo quemaba la piel, sino también la paciencia. Habían pasado varios días desde su llegada. Aprendía a medir el tiempo por el cambio de luz en la pequeña ventana. No había reloj ni calendario, solo amaneceres lentos y noches interminables. A veces pensaba que su fe era lo único que aún lo mantenía despierto. Esa tarde, mientras los guardias distribuían pan seco y agua tibia, un murmullo comenzó a recorrer el pasillo. Los prisioneros se levantaron, curiosos. Una mujer, vestida con un traje beige y un velo ligero, avanzaba acompañada por un funcionario. Su porte era sereno, pero su mirada firme. David la observó con desconcierto hasta que escuchó su nombre en labios de un guardia. «Morales David, tienes visita». El corazón le dio un vuelco. Pensó en su madre, pero era imposible. No conocía a nadie más en Egipto. Lo condujeron a una sala pequeña, con una mesa y 2 sillas. Cuando la mujer se sentó frente a él, su voz sonó clara, sin titubeos. «Mi nombre es Laila Hassan. Soy abogada de derechos humanos». David la miró sorprendido. «No entiendo. ¿Quién la envió?» «Nadie», respondió ella. «Escuché tu caso. Me llegó a través de un colega de la universidad. Dicen que fuiste arrestado por llevar una cruz». Él asintió en silencio, observando su expresión. Laila parecía segura, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «No puedo prometerte milagros, David», dijo, «pero intentaré que te escuchen, que no te traten como a un criminal». «Gracias», murmuró él. «Ya eso es mucho». Laila apoyó las manos sobre la mesa. «¿Por qué no escondiste la cruz?», preguntó con curiosidad, sin tono de reproche. «Porque no sabía que debía hacerlo. En mi país no es un símbolo de desafío, sino de fe». «Aquí puede interpretarse diferente», explicó ella. «La gente teme lo que no entiende». David bajó la mirada. «Nunca quise ofender a nadie». «Lo sé», respondió suavemente. «Por eso estoy aquí». Hubo un silencio breve. Luego, ella continuó. «He presentado una solicitud para revisar tu detención. No será fácil. Algunos consideran tu caso una ofensa religiosa. Pero la ley, al menos en papel, protege la libertad de culto». David notó un cansancio oculto en su voz, como si ella hubiera tenido que repetir esas palabras demasiadas veces sin resultado. «¿Y por qué arriesgarse por mí?», preguntó. Laila lo miró con una media sonrisa. «Porque creo en algo más grande que el miedo. No comparto tu religión, pero creo en tu derecho a vivirla». Las palabras lo conmovieron. En un país donde la mayoría lo veía como una amenaza, aquella mujer se convertía en un faro de humanidad. «Gracias, Laila», dijo sinceramente. «No sé cómo pagarle». «No tienes que hacerlo. Solo prométeme que mantendrás la calma. La rabia puede hacerte perder más que la fe». Antes de irse, Laila le entregó una hoja de papel. «Escribe lo que quieras decirle al juez. Habla de ti, no de tu fe. Hazles ver que eres una persona, no un símbolo». David tomó la hoja con manos temblorosas. «Lo haré». Cuando ella se levantó, los guardias abrieron la puerta. David la vio alejarse y sintió una mezcla de gratitud y esperanza. En medio del desierto, alguien había decidido verlo como un ser humano, no como un error. De regreso en su celda, los otros presos lo rodearon con curiosidad. «¿Quién era?», preguntó Rami. «Una abogada», respondió David.
Dice que intentará ayudarme. Samuel lo miró con serenidad. Dios a veces envía ayuda de formas que no esperamos. David sonrió mirando el papel que sostenía entre las manos. A través de las letras que aún no había escrito, comenzaba a dibujarse una nueva posibilidad. Esa noche, por primera vez desde su arresto, no sintió miedo. Había encontrado una voz que creía en él. El Cairo amanecía cubierto por una neblina tenue que suavizaba el bullicio de la ciudad. Entre los callejones antiguos del barrio de Zamalek, Laila Hassan caminaba con paso rápido, una carpeta repleta de documentos apretada contra el pecho. Llevaba 3 días sumergida en archivos, buscando antecedentes legales que pudieran ayudar a David Morales. Sin embargo, cada página le revelaba la misma verdad amarga. En Egipto, la ley escrita no siempre coincidía con la justicia practicada. Su oficina, pequeña y desordenada, olía a papel viejo y café frío. En una esquina, una foto mostraba a Laila junto a su padre, un antiguo juez respetado por su integridad. Él había muerto hacía 5 años, dejando tras de sí una reputación intachable y un vacío moral que ella trataba de llenar. Mientras repasaba los documentos, recordó una conversación que había tenido con él cuando aún era estudiante de Derecho. «La justicia no pertenece a los poderosos», le había dicho su padre. «Pertenece a quien se atreve a aplicarla, incluso cuando tiembla». Laila suspiró. Aquella frase era ahora su brújula. En una de las carpetas encontró un informe de 2017, un joven copto condenado por llevar un crucifijo en público. Nadie había apelado su caso. Su nombre, Nabil Samuel, murió en prisión meses después. Laila cerró los ojos. Ese recuerdo de injusticias repetidas la impulsó a no rendirse. A media mañana, recibió una llamada. Era su madre. «Laila, hija, dicen que estás defendiendo a un extranjero cristiano». Su voz sonaba tensa. «¿Es cierto?» «Sí, mamá. Es inocente. Inocente o no, te estás metiendo en problemas. No puedes enfrentarte al sistema. ¿Qué dirá la familia de Hassan si se enteran?» Laila apretó el teléfono. «No me importa lo que digan. No puedo callar cuando sé que alguien sufre injustamente». «Eres mujer en un país donde hasta hablar puede costarte caro», advirtió su madre con tristeza. «Cuídate». Laila colgó sin responder. Sabía que su madre hablaba desde el miedo, no desde la falta de amor. Esa tarde se dirigió al tribunal. El edificio era imponente, con columnas de mármol y guardias en cada entrada. Entregó su solicitud de revisión y se quedó esperando en el pasillo. Un funcionario, de rostro inexpresivo, hojeó los papeles sin mirar. «Este tipo de casos no se revisan», dijo finalmente. «Está acusado de ofensa religiosa». «No hay prueba de provocación», replicó Laila. «Fue detenido por portar un símbolo, no por agredir a nadie». «A veces los símbolos bastan», respondió el hombre encogiéndose de hombros. Laila sintió un nudo en el estómago. Había esperado resistencia, pero no indiferencia. Antes de irse, dejó su tarjeta sobre el escritorio. «Si cambia de opinión, sabe dónde encontrarme». De regreso en su apartamento, encendió una lámpara de aceite y comenzó a escribir una carta dirigida al juez que conocería el caso. «No se trata de religión», escribió, «sino de humanidad. Ninguna fe debería ser motivo de castigo». Mientras las palabras fluían, recordó algo. Hassan, el oficial que había arrestado a David, llevaba su mismo apellido. Lo había visto en los documentos del caso. Por un momento, el corazón le dio un salto. Tal vez era una coincidencia, pero la inquietud se instaló en su mente. Al caer la noche, la ciudad se apagaba lentamente. Laila miró por la ventana y pensó en el joven mexicano encerrado en el desierto. ¿Qué estaría sintiendo? ¿Seguiría teniendo esperanza? Esa pregunta la perseguía. Ella, que había crecido bajo leyes estrictas y costumbres rígidas, ahora se encontraba cuestionando todo. La fe de David no la ofendía, la inspiraba. Había en él una pureza que desafiaba la resignación del miedo. Cerró los ojos unos segundos y oró en silencio.
algo que no hacía desde la muerte de su padre. No pidió victoria ni reconocimiento, solo fuerza. A la mañana siguiente, una carta llegó a su oficina sin remitente. Dentro, una hoja con apenas una frase escrita a mano. El muchacho del crucifijo aún puede ser salvado, pero no por las leyes. Laila se quedó mirando esas palabras con el corazón acelerado. No sabía quién las había enviado, pero entendió que el camino que había elegido sería mucho más peligroso de lo que imaginaba. La noche había caído sobre la prisión del desierto. El viento soplaba con un silbido constante, arrastrando la arena que se filtraba por las rendijas. Dentro de la celda, David permanecía despierto, sentado contra la pared, observando el movimiento del polvo que flotaba en el aire como una neblina dorada bajo la débil luz. Sus compañeros dormían, pero él no encontraba descanso. Cada día parecía más largo que el anterior, y aunque su cuerpo estaba agotado, su mente seguía buscando sentido a todo aquello. Recordó las palabras de Laila. Habla de ti, no de tu fe. Había escrito la carta que ella le pidió, pero sentía que en cada frase había dejado un pedazo de su alma. Ahora, con el silencio como única compañía, se preguntaba si alguien realmente la leería. Cerró los ojos y murmuró una oración. No pidió libertad ni justicia, solo pidió entender. El aire estaba frío y olía a piedra húmeda. A lo lejos se escuchaba el canto de algún animal del desierto, un eco lejano que le recordaba que, más allá de esos muros, existía un mundo que seguía respirando. Entonces, sin saber cuánto tiempo había pasado, sintió que algo había cambiado. Una calma inusual llenó la celda, como si el aire se hubiese vuelto más denso, más vivo. Abrió los ojos lentamente. Frente a él, en la penumbra, había un hombre sentado. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana. No vestía como los guardias ni como los presos. Su ropa era sencilla y su mirada, una mezcla de compasión y fuerza. David se enderezó, incrédulo. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. El hombre lo miró con serenidad. «Soy quien siempre ha estado contigo, aunque no me vieras». La voz no era fuerte, pero cada palabra parecía resonar dentro de su pecho. David sintió que algo en su interior se quebraba. «No puede ser», susurró. «No sé si estoy soñando». «No importa si lo estás», respondió el hombre. «Lo que sientes ahora es verdad». El silencio se hizo más profundo. Las sombras parecían haberse detenido. David, sin entender por qué, comenzó a llorar. No era un llanto de miedo, sino de alivio. El hombre lo observó con ternura. «Tu fe no te trajo hasta aquí para castigarte, te trajo para recordar que no estás solo, incluso cuando el mundo te da la espalda». «Tengo miedo», confesó David, apenas audible. «El miedo no es enemigo de la fe», dijo el hombre con voz cálida. «Solo es el eco del amor que teme perderse». David intentó hablar, pero no pudo. Las lágrimas le impedían pronunciar palabra. Sentía que el corazón se abría, que algo invisible lo envolvía con una paz que jamás había experimentado. «¿Por qué a mí?», preguntó al fin. «Porque la cruz que llevas no es de metal», respondió el hombre. «Es la que construyes con tus actos, con tu valor. No todos pueden verla, pero el mundo necesita a quienes la cargan sin rencor». Una brisa suave recorrió la celda, levantando un poco de polvo. El hombre se levantó despacio. «Descansa, David. La noche es larga, pero no eterna». David quiso pedirle que no se fuera, pero su voz no salió. Parpadeó, y cuando volvió a mirar, la celda estaba vacía. Solo quedaba el sonido del viento y la tenue luz que entraba por la ventana. Respiró profundamente. No sabía si había sido un sueño, una visión o una ilusión nacida del cansancio. Pero algo había cambiado dentro de él. Se sentía distinto, más ligero. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a colarse por los barrotes, Samuel despertó y lo vio sentado con una expresión serena. «Pareces en paz», dijo el anciano. David sonrió. «Anoche tuve una visita». «¿De quién?», preguntó intrigado.
De alguien que me recordó que no estoy solo. Samuel lo observó en silencio, comprendiendo sin necesidad de más palabras. David levantó la vista hacia la luz naciente. Por primera vez desde su arresto no sintió desesperanza, sintió propósito. Desde aquella noche, algo en David cambió. No lo podía explicar con palabras, pero dentro de él había una calma profunda, una certeza que antes no existía. Al despertar, el sol entraba por la ventana con una luz más clara, como si el desierto entero se hubiera vuelto más amable. Los demás presos notaron la diferencia antes que él mismo. «Tu rostro luce distinto», comentó Samuel mientras compartían un trozo de pan. David sonrió. «Me siento distinto. Anoche entendí que no estoy aquí para lamentarme, sino para aprender». Durante las horas siguientes, su actitud sorprendió a todos. Ya no hablaba con desesperación ni se quejaba del calor. Ayudaba a limpiar la celda, repartía el pan con los que tenían menos, y cuando alguno caía en la tristeza, les hablaba con voz tranquila. Rami, el más joven de los tres, le preguntó un día, «¿Cómo puedes estar tan sereno si aún no sabes si saldrás libre?» David lo miró y respondió, «Porque la libertad no empieza con una puerta abierta, sino con un corazón que deja de odiar». Las palabras corrieron de boca en boca. Los guardias comenzaron a mirarlo con curiosidad. Algunos lo consideraban un ingenuo, otros un hombre que sabía algo que ellos habían olvidado. En los pasillos se decía que el extranjero del crucifijo había recibido una visión. Nadie sabía cómo empezó el rumor, pero todos lo repetían. El oficial Hassan escuchó aquellas historias mientras revisaba los reportes del día. No era un hombre supersticioso, pero algo en aquel muchacho lo inquietaba. Desde el interrogatorio no había dejado de pensar en su mirada serena, en sus respuestas firmes pero sin rabia. Esa imagen lo perseguía incluso en sus oraciones. Aquella tarde pidió permiso para visitar la prisión. Cuando llegó, el aire estaba lleno de polvo y el viento soplaba fuerte. Entró en silencio acompañado por un guardia. Desde la celda, David lo reconoció de inmediato. Se puso de pie sin rencor. «Oficial», dijo con respeto. Hassan lo observó unos segundos. «¿Te han tratado bien?» «He aprendido más de lo que imaginé», respondió David. «A veces el desierto enseña lo que los libros no pueden». El oficial frunció el ceño. «Dicen que hablas con Dios». David bajó la vista. «Solo hablo conmigo mismo y con la fe que llevo dentro. Si Dios escucha, ya no depende de mí». Hassan permaneció callado. Algo en esas palabras lo desarmó. Sentía que aquel joven no hablaba desde la arrogancia, sino desde una verdad sencilla. «No todos entienden tu fe», dijo el oficial, casi en tono de disculpa. «No necesito que la entiendan», contestó David. «Solo quiero que nadie sufra por tenerla». Un silencio se extendió entre ambos. Por primera vez, Hassan sintió una punzada de duda sobre su propia justicia. Antes de irse, se acercó a la reja. «Te juzgarán pronto. Si te mantienes con esa serenidad, quizá tengas una oportunidad». David lo miró a los ojos. «No busco oportunidad, señor. Solo quiero salir de aquí sin rencor en el alma». El oficial asintió y se marchó sin decir más. Esa noche, los presos notaron que el ambiente en la celda había cambiado. Incluso el aire parecía menos denso. Samuel recitó una oración corta y todos la siguieron. Al terminar, el anciano dijo, «Hay algo que no entiendo, hijo. ¿Cómo puedes mantener esa fe cuando todo parece perdido?» David sonrió. «Porque ya no creo que la fe sirva para cambiar el destino. Creo que sirve para cambiar al hombre que lo enfrenta». El anciano lo miró con admiración silenciosa. A la mañana siguiente, un guardia entró con un mensaje para David. «Tienes audiencia en 2 días. Prepárate». La noticia corrió por toda la prisión. Algunos celebraron, otros temieron por él. David agradeció con calma. No sabía qué pasaría, pero sentía que nada podía quebrar lo que había despertado en su interior. Esa noche, mientras el desierto dormía, se recostó mirando la pequeña ventana. Recordó la voz de aquel hombre que lo había visitado en la oscuridad y sus palabras.
La cruz que llevas no pesa más que el amor que sostienes. Sonrió. Comprendió que la transformación que había comenzado en silencio era ya irreversible. El amanecer llegó envuelto en un aire más frío que de costumbre. Desde temprano, los guardias abrían y cerraban puertas, dando órdenes rápidas. David sabía que ese era el día. No había dormido mucho, pero no sentía miedo. Había pasado noches más oscuras que esa, y de todas había salido con el alma en pie. Lo condujeron fuera de la celda. Los presos lo despidieron en silencio. Samuel le apretó la mano. «Recuerda», le dijo, «la verdad no necesita gritar para ser escuchada». David asintió, sintiendo el peso invisible de aquellas palabras. El trayecto hasta el tribunal fue largo. A través de la ventana del vehículo veía el desierto alejarse, reemplazado por la vida caótica del Cairo. Vendedores, rezos, taxis, bocinas. Todo seguía igual, como si su destino no significara nada para el resto del mundo. Cuando llegó al edificio judicial, un grupo de curiosos esperaba en la entrada. Algunos sostenían pancartas con mensajes religiosos, otros solo observaban. Un murmullo se elevó cuando lo vieron descender, esposado. Dentro la sala estaba llena. Jueces, abogados, periodistas y testigos ocupaban sus lugares. En la primera fila, Laila lo esperaba. Vestía de negro y tenía los ojos cansados, pero su mirada reflejaba una fuerza serena. Al verlo, inclinó ligeramente la cabeza, como un gesto de confianza silenciosa. El juez principal, un hombre de barba gris, dio inicio al proceso. El acusado David Morales, ciudadano extranjero, se presenta ante este tribunal bajo el cargo de ofensa a la religión y perturbación del orden público. David escuchó sin moverse. Sentía cada palabra como un eco distante. Laila se levantó. «Excelencia, mi cliente no cometió delito alguno. Portar un símbolo de su fe no constituye una ofensa, ni en la ley egipcia ni en la moral humana. Fue detenido sin causa justa». El juez la observó con frialdad. «Aquí no se juzga la fe, señora Hassan, sino la imprudencia». Ella no bajó la mirada. «La fe no puede llamarse imprudencia, señor juez. Si un hombre es arrestado por creer, entonces no juzgamos actos, sino almas». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal intervino, mostrando una fotografía de David frente a la mezquita. Este hombre provocó a los fieles en un lugar sagrado. Su gesto pudo incitar al caos. Egipto es un país de paz, y la paz exige respeto. Laila replicó con voz firme. «El respeto no se impone con miedo, se construye con comprensión. Mi cliente no insultó a nadie. Solo caminaba, con la cruz que su madre le dio antes de dejar su hogar». El juez pidió silencio. Luego llamó al testigo principal, el oficial Hassan. Cuando Hassan subió al estrado, la tensión en la sala se volvió palpable. Laila lo observaba sin saber qué esperar. David lo miró con serenidad, sin rencor. El juez preguntó: «Oficial, usted realizó el arresto. ¿Confirma que el acusado actuó con intención de provocar?» Hassan guardó silencio unos segundos. Miró a David. Vio el mismo brillo tranquilo en sus ojos, el mismo que había visto en la celda del desierto. Sus manos sudaban. Recordó cada palabra que aquel joven le había dicho. «No busco oportunidad, solo salir sin rencor». Respiró hondo. «No, excelencia», respondió al fin. El acusado no provocó a nadie. Fue respetuoso. Solo llevaba una cruz al cuello. Nada más. La sala entera quedó en silencio. El juez lo miró sorprendido. «¿Está seguro de su declaración, oficial?» «Completamente». Laila bajó los ojos aliviada. David, en cambio, solo inclinó la cabeza agradecido. El fiscal intentó objetar, pero la atención del juez ya se había desviado. Revisó los documentos, luego suspiró. «El tribunal deliberará». Durante los minutos siguientes nadie habló. Afuera, el bullicio del Cairo seguía, indiferente al peso que se decidía dentro. Finalmente, el juez se incorporó y leyó el veredicto.
Este tribunal absuelve al acusado de los cargos por falta de pruebas y por no constituir delito la manifestación personal de su fe. Sin embargo, en aras del orden público se ordena su inmediata expulsión del país. Layla cerró los ojos. David respiró profundamente. No era la libertad que soñaba, pero era libertad. El juez golpeó la mesa y anunció el cierre de la sesión. Mientras los murmullos crecían, Hassan se acercó a David y murmuró: «A veces la justicia no se escribe en los libros. Se encuentra en los ojos de quien no odia». David sonrió. Por dentro, supo que aquel día no había ganado un juicio, sino algo mucho más grande: el respeto de un hombre que había aprendido a ver más allá del miedo. El murmullo del público resonaba en la sala como un río inquieto. Algunos aplaudían la decisión del juez, otros murmuraban indignados, incapaces de aceptar que un extranjero, un cristiano, hubiera sido liberado en un país donde la religión era una frontera invisible. David permanecía de pie, con la respiración contenida, mientras los guardias retiraban las esposas de sus muñecas. El metal cayó al suelo con un sonido seco, casi simbólico. Layla, exhausta pero firme, se acercó a él. «Eres libre, David», dijo con voz baja, pero el juez ordenó tu expulsión inmediata. Él la miró con una serenidad que desarmaba. «La libertad no depende del lugar donde camine», respondió. «La llevo conmigo». Ella sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hiciste algo que nadie esperaba. Cambiaste el corazón del hombre que te arrestó». «No lo cambié yo», contestó. «Solo le mostré que no era mi enemigo». El oficial Hassan se acercó lentamente. Había quitado su gorra y su expresión era distinta. Ya no había dureza en sus rasgos, solo una mezcla de respeto y desconcierto. «No sé qué tienes, muchacho», dijo, «pero lograste que me cuestionara más de lo que lo hizo cualquier sermón». David lo observó con humildad. A veces la verdad no se enseña con palabras, sino con paciencia. Hassan asintió bajando la mirada. Extendió la mano y David la estrechó sin dudar. Aquel gesto, simple y humano, pesaba más que cualquier sentencia. Al salir del tribunal, el aire del Cairo le pareció más denso, cargado de miradas. Algunos lo insultaban, otros lo observaban en silencio. Layla caminaba a su lado sin soltar la carpeta que contenía el expediente. En la puerta los esperaba una multitud de periodistas. Las cámaras destellaban. Una voz preguntó: «¿Se siente agradecido por el veredicto?» David respondió sin vacilar: «Me siento agradecido por la verdad. La justicia no siempre vence, pero hoy lo hizo un poco». Layla lo tomó del brazo y lo condujo hasta un vehículo discreto que los aguardaba. Durante el trayecto, ninguno habló. Solo se escuchaba el rumor de la ciudad, los bocinazos, el canto de los vendedores ambulantes. Finalmente, ella rompió el silencio. «Recibirás tus documentos mañana y deberás salir del país antes del amanecer». «¿Y tú?», preguntó David. «¿Estás en peligro por ayudarme?» Layla miró por la ventana. «Ya lo estaba antes de conocerte», respondió con ironía suave. «Solo que ahora lo vale». Él quiso decir algo, pero no encontró palabras. Horas después, en una oficina del ministerio, firmó los últimos papeles. Un funcionario le devolvió la cruz que le habían confiscado. El metal estaba opaco, pero cuando David la sostuvo, sintió que seguía viva, como si hubiera esperado pacientemente su regreso. Se la colocó al cuello y cerró los ojos un instante. En el exterior, el atardecer pintaba el cielo de tonos rojos y dorados. Layla lo acompañó hasta el vehículo que lo llevaría al aeropuerto. Frente a la puerta, se detuvieron. «Gracias por todo», dijo él. «No me agradezcas. Solo haz algo con lo que viviste. No dejes que este sufrimiento quede en silencio». «Lo prometo». Ella dudó un instante, luego agregó: «Cuando te vi por primera vez, pensé que eras otro extranjero ingenuo. Hoy sé que eres un hombre que vio lo que muchos temen mirar». David asintió conmovido. «Y tú eres la prueba de que aún hay justicia en los lugares más inesperados». Ambos se miraron por última vez. No había palabras suficientes para resumir lo que compartían.
una alianza nacida del dolor, pero sostenida por la esperanza. Cuando el vehículo arrancó, Laila quedó sola bajo el cielo del anochecer. Sintió el viento del desierto rozarle el rostro. Sabía que desde ese día su vida ya no sería la misma. Dentro del auto, David observó cómo la ciudad se alejaba. Las luces del Cairo se mezclaban con la oscuridad, y en su pecho, la cruz volvía a brillar. No era el mismo hombre que había llegado lleno de curiosidad. Era alguien que había visto el valor de creer sin miedo. El conductor le dijo: «Tienes suerte, no todos salen así». David sonrió. «No es suerte», susurró. «Es fe». Y mientras el vehículo se perdía entre las calles, el sonido lejano de una oración se mezclaba con la brisa cálida del desierto, como si el mundo, por un instante, respirara en paz. El amanecer se abría sobre el desierto con un resplandor suave, como si el cielo, por un momento, olvidara su dureza. El aire olía a polvo y esperanza. David se preparaba para dejar Egipto. Había pasado la noche en un pequeño albergue bajo vigilancia, repasando mentalmente cada momento vivido. No sentía rencor, solo una paz extraña, de esas que llegan cuando el alma ya ha entendido su propósito. Antes de partir hacia el aeropuerto, pidió visitar la prisión una última vez. El permiso se concedió, quizás por compasión o tal vez por descuido. Cuando los guardias lo escoltaron por el pasillo, el eco de sus pasos se mezcló con recuerdos recientes. Los rezos susurrados, las noches frías, la mirada serena de Samuel. Al llegar a la celda, los hombres lo recibieron con sorpresa. Rami corrió a abrazarlo. «Pensé que nunca volverías». «No podía irme sin despedirme», respondió David con una sonrisa. «Aprendí más aquí que en todos mis años de estudio». Samuel lo observó con ternura. «Sabíamos que Dios no te dejaría aquí para siempre», dijo, «pero prométenos algo, que no olvidarás lo que viste». «Lo prometo», dijo David con voz firme, «y por eso quiero dejarles algo». Sacó de su bolsillo la pequeña cruz de plata, la misma que había recuperado la víspera. La sostuvo entre los dedos por unos segundos, como si quisiera guardar su calor. Luego la colocó en las manos de Samuel. «Esta cruz no es solo mía. Representa a todos los que creen en silencio. Ustedes son la verdadera fe». El anciano cerró los dedos sobre el símbolo, con los ojos humedecidos. «La cuidaremos y rezaremos por ti, donde quiera que estés». «Y yo por ustedes», respondió David. Por un momento nadie habló. Solo el sonido del viento colándose entre las rendijas llenaba el espacio. Luego, Rami rompió el silencio. «¿Qué harás ahora?» David pensó unos segundos. «No lo sé, pero sé que no puedo volver a vivir como antes. He visto lo que significa tener fe sin libertad, y eso cambia a cualquiera». Samuel asintió lentamente. «Entonces ve, hijo, lleva contigo nuestra voz». David los abrazó uno por uno. El contacto humano, cálido y real, fue más poderoso que cualquier palabra. Cuando los guardias indicaron que era hora de irse, se volvió una última vez hacia ellos. No olviden que la luz siempre regresa, incluso al desierto más oscuro. Mientras se alejaba por el pasillo, un guardia murmuró en árabe. Nunca había visto a un prisionero despedirse con tanta paz. David sonrió al escucharlo, aunque no entendió todas las palabras. Intuyó el sentido. Fuera lo esperaba Hassan. El oficial lo miró en silencio. Ya no era el hombre rígido del primer encuentro. En su rostro había algo diferente, un cansancio mezclado con redención. «Vine a asegurarme de que partieras sin problemas», dijo, casi en disculpa. «Gracias, oficial». Hassan lo observó por un instante. Luego se llevó la mano al pecho, justo donde su corazón latía. «No sé si creo en tu Dios», dijo, «pero desde que te conocí, rezo todas las noches. Quizás eso signifique algo». David sostuvo su mirada con gratitud. «Significa que ya no temes escuchar tu alma». Ambos permanecieron en silencio. El viento del amanecer levantaba arena alrededor, envolviéndolos en una atmósfera que parecía suspender el tiempo. Cuando el vehículo arrancó rumbo al aeropuerto, David miró por la ventanilla.
Las dunas se extendían como un mar inmóvil y el cielo se teñía de un azul puro. En su interior llevaba las voces de todos los que había conocido, la firmeza de Laila, la fe de Samuel, la transformación de Hassan. Ninguna de esas vidas le pertenecía, pero todas lo habían cambiado. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias por dejarme ver el rostro de la fe en el lugar donde parecía imposible». En el horizonte, el sol emergía con fuerza. Cada rayo parecía una promesa. David no sabía a dónde lo llevaría el destino, pero comprendía que la verdadera despedida no era de Egipto, sino del miedo que había cargado hasta ese día. El avión aterrizó en la Ciudad de México entre nubes densas y un cielo gris que anunciaba lluvia. David observó por la ventanilla el suelo que volvía a ser suyo después de tanto tiempo. Todo le resultaba familiar, pero también extraño. Era como si hubiera pasado una vida entera desde que se marchó. Cuando el avión se detuvo, respiró hondo. El aire húmedo del país le devolvía un aroma a tierra, a hogar, a promesa. En la terminal lo esperaba su madre. El tiempo la había hecho más delgada, pero su mirada conservaba la misma calidez. Cuando lo vio salir, corrió hacia él. «Hijo mío», exclamó entre sollozos. «Pensé que nunca volvería a verte». David la abrazó con fuerza. «Estoy aquí, mamá. Todo está bien». No le contó de inmediato lo vivido. Sabía que las palabras no bastarían para explicar el peso de cada noche, el silencio del desierto o la mirada de aquellos hombres que habían compartido su fe tras los barrotes. Solo dijo: «Aprendí que la fe no se defiende con miedo, sino con amor». Durante los días siguientes, su pueblo entero se acercó a visitarlo. Algunos habían leído la noticia en Internet. Joven mexicano liberado tras arresto en Egipto por portar una cruz. Todos querían escuchar su versión. Una tarde, el sacerdote local lo invitó a hablar en la iglesia. El templo estaba lleno, las velas parpadeaban y el aire olía a incienso. David subió al altar con humildad, sosteniendo un cuaderno en la mano. No llevaba su cruz. «Mis amigos», comenzó, «fui arrestado por algo tan simple como llevar el símbolo que muchos de ustedes también usan. Pero aprendí algo importante. La cruz no se defiende al mostrarse, sino al vivir lo que representa». El silencio fue absoluto. Continuó con voz serena. «Conocí personas que arriesgan su vida cada día solo por creer. Personas que oran sin templos, sin seguridad, sin reconocimiento. Ellos me enseñaron que la fe verdadera no se mide por lo que uno dice, sino por lo que uno soporta sin odiar». Su madre, sentada en primera fila, lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. David miró hacia ella antes de concluir. «No hay frontera que encierre el amor de Dios. Donde hay fe, hay libertad». Al terminar, el público permaneció en silencio por unos segundos antes de estallar en aplausos. Muchos se acercaron para estrechar su mano. Una anciana le dijo con voz temblorosa: «Hijo, tus palabras me hicieron volver a creer». David sonrió con gratitud. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en el patio y miró el cielo. Las estrellas se reflejaban en sus ojos. Cerró los puños sobre sus rodillas y susurró una oración sin palabras, solo un pensamiento dirigido a aquel hombre de mirada serena que había visto en la celda. Los días pasaron y pronto comenzaron a invitarlo a hablar en escuelas, parroquias y foros comunitarios. No se consideraba un predicador, solo un testigo. Contaba su historia con sencillez, evitando dramatismos, pero sus palabras tocaban a todos los que lo escuchaban. Cada vez que mencionaba a Laila, hablaba de ella con respeto y admiración. «En un país donde la libertad es frágil, una mujer musulmana defendió mi derecho a creer», decía. «Si eso no es fe en la humanidad, no sé qué lo sea». Una noche, después de una conferencia en un colegio, un niño se acercó y le preguntó: «¿Tuviste miedo cuando te arrestaron?» David sonrió. «Sí, mucho, pero el miedo es como la oscuridad. No desaparece sola. Hay que encender algo dentro de uno para vencerla». El niño asintió, comprendiendo más de lo que parecía.
Al volver a casa, David encontró una carta en su buzón. El remitente era desconocido. La abrió con cuidado. Dentro había solo una hoja y unas pocas palabras escritas en árabe. La fe no se apaga con las paredes. Gracias por recordármelo. Abajo, una firma temblorosa. Hassan. David sostuvo la carta entre las manos. Una sonrisa tranquila iluminó su rostro. El viento sopló entre las ramas del naranjo del patio, y él pensó que quizá la fe también viajaba de alma en alma, como ese aire invisible que une a quienes el mundo separa. Las semanas se convirtieron en meses, y la historia de David Morales comenzó a extenderse más allá de su pequeño pueblo. Los medios locales contaron su testimonio, y pronto su nombre apareció en programas, artículos y foros religiosos. Pero él no buscaba fama. Su propósito era compartir lo aprendido, no convertirse en símbolo. Cada charla que daba tenía el mismo tono, sincero, sereno, humano. Frente a jóvenes, adultos y comunidades enteras, repetía una idea que había madurado en su corazón. La fe no se impone. Se comparte, y cuando se comparte, deja de ser solo tuya. Un día fue invitado a hablar en una universidad de Guadalajara. El auditorio estaba lleno. Entre los asistentes había estudiantes de distintas religiones, curiosos, escépticos, incluso algunos que solo querían entender cómo alguien podía mantener la calma tras haber sido encarcelado injustamente. David comenzó diciendo: «Durante un tiempo, creí que la fe era algo que debía defender, pero en el desierto aprendí que no se defiende, se vive. Porque si la fe necesita ser protegida con miedo, ya no es fe, es orgullo». Sus palabras encontraron eco. Muchos se quedaron en silencio, otros tomaban notas. Una joven levantó la mano. «¿Perdonarías a quienes te arrestaron?», preguntó. David sonrió. «Ya los perdoné. El rencor ata más que las cadenas. Si algo aprendí es que quien odia sigue preso, aunque viva libre». El público aplaudió, pero él no se dejaba llevar por los aplausos. Sabía que lo importante no era emocionar, sino despertar conciencia. Después de la conferencia se acercaron varios periodistas. Uno de ellos le dijo: «Tu historia inspira, pero muchos creen que solo los santos pueden actuar así. ¿Qué les responderías?». David miró al reportero con calma. «Les diría que yo no soy santo. Tuve miedo, lloré, dudé, pero comprendí que la fe empieza cuando el miedo deja de tener la última palabra». Esa noche, de regreso en su casa, abrió su computadora. Había cientos de mensajes. Gente de distintos países le escribía agradeciéndole por dar esperanza, por recordar que aún se puede creer sin odio. También había quienes lo criticaban, acusándolo de ingenuo, de idealista. David leía todo sin responder. Solo pensaba en los rostros de Laila, Hassan y Samuel, y entendía que lo esencial no estaba en convencer, sino en vivir con coherencia. Decidió entonces crear un pequeño grupo de apoyo llamado Fe Sin Fronteras, dedicado a promover la libertad religiosa y el diálogo entre culturas. No pedía dinero ni afiliaciones, solo invitaba a conversar. Su primer encuentro fue en la plaza central de su pueblo. Una docena de personas asistió. Entre ellas había católicos, evangélicos y un joven musulmán estudiante de intercambio. David los saludó a todos con una sonrisa. «Lo que nos une no son las creencias, sino la búsqueda», dijo. «Cada uno tiene su forma de mirar al cielo, pero todos caminamos bajo el mismo sol». El joven musulmán asintió emocionado. «Mi padre siempre dice que Dios no pertenece a ninguna lengua, solo escucha los corazones». David respondió: «Entonces ya hablamos el mismo idioma». El grupo creció con el tiempo. Comenzaron a enviar cartas a comunidades cristianas de Egipto, ofreciendo apoyo moral y económico. Algunas llegaron, otras se perdieron en el camino, pero la intención permanecía viva. Una tarde, mientras organizaba los correos, David recibió un sobre con sello extranjero. Dentro había una carta escrita en árabe y traducida al inglés. Decía: «Aquí en el Cairo,
Una abogada llamada Laila sigue luchando por la libertad de los que no pueden hablar. Ella dice que aprendió de un joven que no odiaba. Gracias por recordarnos que la fe aún tiene rostro humano. David leyó esas líneas varias veces, sintiendo un nudo en la garganta. Cerró los ojos y murmuró una oración de gratitud. Pensó en Laila, en su valentía silenciosa, en cómo su gesto había encendido algo que ahora cruzaba océanos. Al caer la noche, salió al patio y miró las estrellas. El aire era tibio, y el mundo le parecía más pequeño, más cercano. Había comprendido que su experiencia no era una historia de sufrimiento, sino un mensaje. La fe, cuando es verdadera, no separa, une. Y mientras el viento soplaba suavemente entre los naranjos, David sonrió, sabiendo que cada palabra dicha, cada gesto de amor, era una semilla. Algunas tardarían en florecer, pero todas, tarde o temprano, encontrarían su tierra. El amanecer en el pueblo era tranquilo. Las campanas de la iglesia sonaban con un tono suave, mezclándose con el canto de los gallos y el murmullo de las calles que despertaban. David caminaba despacio hacia la capilla, con las manos en los bolsillos y la mente serena. No llevaba su cruz. Desde hacía semanas había decidido dejar el símbolo físico guardado. No porque renunciara a su fe, sino porque comprendía que lo esencial ya no colgaba de su cuello, sino que habitaba en su alma. El templo estaba casi vacío. Se arrodilló frente al altar y permaneció en silencio. Las palabras no eran necesarias. Había aprendido que el lenguaje del espíritu se expresa mejor con el silencio. En ese momento pensó en Laila, en Hassan, en Samuel, en todos los rostros que habían marcado su viaje. «Gracias», susurró, «por mostrarme que la fe no pertenece a un pueblo, sino al corazón humano». El sol comenzaba a filtrarse por los vitrales, pintando de colores el suelo de piedra. David cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de aquel hombre en la celda, su voz serena diciendo: «La cruz que llevas no pesa más que el amor que sostienes». Comprendió que todo lo que había vivido era una cadena perfecta de encuentros que lo habían guiado hasta ese instante. Se levantó y salió del templo. En la plaza los niños jugaban, las madres conversaban, y el aire olía a pan recién horneado. El mundo seguía girando como siempre, pero él lo veía distinto. Todo parecía tener un propósito invisible. De pronto, un joven se le acercó. «Señor David, mi mamá me habló de usted. Dice que estuvo preso por tener fe». Él sonrió. «Sí, pero también aprendí que la fe más fuerte es la que no se muestra con miedo ni con orgullo». El chico lo miró con admiración. «¿Todavía cree en Dios?». David lo pensó un momento. «Más que nunca, pero ya no lo busco solo en los templos. Lo encuentro en las personas, en los actos pequeños, en quien perdona, en quien ayuda, en quien sigue creyendo cuando nadie más lo hace. Esa es la cruz invisible que todos cargamos». El muchacho asintió con una sonrisa antes de alejarse. David lo observó marcharse y sintió una ternura profunda. Sabía que su historia ya no le pertenecía. Era una semilla en los demás. Esa tarde, mientras el sol descendía, se sentó bajo el viejo naranjo de su patio. Las hojas se movían con el viento, y los rayos dorados del atardecer dibujaban sombras sobre el suelo. Pensó en cómo, a pesar de todo lo vivido, no había odio en su corazón, solo gratitud. Abrió su cuaderno y escribió las últimas líneas de lo que sería su testimonio. «He visto la fe en los ojos de quienes sufren en silencio. He sentido el perdón en quienes podrían odiar. Y he comprendido que la cruz más pesada no se lleva en el cuello, sino en el alma que sigue amando cuando tiene razones para rendirse». Cerró el cuaderno y levantó la vista hacia el horizonte. La brisa le rozó el rostro con suavidad. Sonrió sabiendo que su camino no terminaba ahí. El viaje de la fe nunca tiene final, solo nuevos comienzos. Las campanas sonaron otra vez, marcando el paso del tiempo, y en medio de ese sonido familiar, David sintió una voz interior, tan clara como aquella que escuchó en el desierto. «No temas, la luz que llevas ya no puede ser apagada».
Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza. Era la certeza de haber cumplido su propósito. Permaneció allí, en silencio, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas. Finalmente, miró al cielo y dijo con voz baja: «Gracias, Jesús, por haberme enseñado que la fe no se grita y se vive». Y con una serenidad que nacía de lo más profundo, se levantó, dispuesto a seguir su camino, sabiendo que cada paso, cada palabra y cada gesto que diera a partir de ese día serían una oración viva. Antes de desaparecer entre las calles, su pensamiento se dirigió a quienes lo escuchaban en el corazón. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y comparte este mensaje de esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, donde una nueva historia de fe y valor te espera para seguir creyendo en lo imposible.